estos tiempos, el profeta Ageo, pero en el capítulo 2, verso 1 al 9, hay una declaración allí profética, determinante, sobre todo para nosotros hoy día. ¿De acuerdo? Y en la medida que tú y yo nos arraiguemos a esta palabra, como siempre, como toda ella, va a cobrar un efecto en nosotros. El objetivo de la Biblia es que tenga un efecto en nuestras vidas, porque la Biblia fue escrita por Dios. ¿Cuántos saben eso? La Biblia fue escrita por Dios. Es su palabra dada a nosotros para que esa palabra cobre o haga manifiesto un efecto en nuestras vidas. Por eso dice la Biblia que el justo, o sea, el que está justificado por Cristo en nuestro contexto del Nuevo Testamento, ese que camina seguro en el Señor, caminará por fe. La fe no es una cuestión de buenos sentimientos o de buenos deseos. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Usted lo sabe, ¿verdad? Entonces dice Ageo capítulo 2, versos 1 al 9, por favor. Capítulo 2 de Ageo, versos 1 al 9, dice la palabra del Señor. En el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: habla a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y al resto del pueblo, diciendo, o sea, habla a sus autoridades más importantes y a todo el pueblo, y diles lo siguiente, en otras palabras: ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice el Señor, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice el Señor de los ejércitos. Según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis. Lo mismo que Margarita nos estaba diciendo por el Espíritu Santo hace un momento en una inspiración profética. ¿Cuántos la escucharon? No temáis, porque así dice el Señor de los ejércitos: de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho el Señor de los ejércitos. Mía es la plata, mía es el oro, dice el Señor de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová, el Señor de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice el Señor de los ejércitos. Amén. Dale un aplauso, Señor. Vamos. Gracias, Padre. Gracias. Tú eres Dios, nuestro Padre, y eres el Señor de los ejércitos. Contra ti nadie puede. Tú eres vencedor en todo. Gracias que nos diste la victoria en Cristo Jesús. Y nosotros hoy, en medio de este mundo, somos más que vencedores. Para anunciar las virtudes por las cuales tú nos llamaste, por las cuales tú nos sostienes. Virtudes que se manifiestan en nuestra vida todo el tiempo. Padre, gracias
que estamos aquí con un propósito, estamos aquí con un llamado, estamos aquí, Señor, para entender tiempos tuyos e involucrarnos en medio de los tiempos. Gracias que tú tienes planes. Gracias que Chile es un país bendito a causa de que nosotros estamos benditos en ti. Declaramos, Señor, entonces esta bendición. Y tomamos en este día tu palabra para que tu palabra nos establezca en convicciones, en inteligencias espirituales que van a manifestar lo que somos en el mundo. Amén. En el nombre de Jesús declaramos tu bendición. Amén. Amén. Gracias, Señor. Entonces, yo le llamé a este mensaje discernamos los tiempos. Amén. Discernamos los tiempos. En buen chileno, atina taner. ¿Ah? Entendamos, comprendamos para aplicar. Discernir en la Biblia es un término bien importante. Por ejemplo, puedes poner Levíticos capítulo 10, versos 8 al 11, dice lo siguiente. Mira, hablando de esto de discernir, dice, y Jehová habló a Aarón, diciendo, tú y tus hijos conmigo no beberéis, contigo, no beberéis vino ni sidra por la rechupalla. Consagración habla esto, en un contexto, por supuesto. No beberéis ni vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones, para poder, escuche aquí, discernir entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo impío, y para enseñar y lo limpio. Gracias. Ore por los anteojos del pastor. Y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos de Jehová, que Jehová les ha dicho por medio de Moisés. ¿Por qué es importante discernir y no andar allí mareado? Como dice en el Nuevo Testamento en Efesios, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes sed llenos de revelación, llenos de entendimiento, para que estemos activos en nuestra manera de pensar, de discernir, de juzgar, de manera que sepamos separar entre lo bueno y lo malo, entre lo que es puro y lo que es corruptible, en otras palabras, entre lo que es verdad y lo que es meramente relativo, que cualquier cosa puede ser cierta. ¿Entendemos? Entonces, discernir es determinante. Déjeme seguir con esto, de discernir. Si buscamos en el diccionario, discernir, nos damos cuenta que es una palabra que tiene dos connotaciones y que es importante tomarla. Por una parte, habla de distinguir entre una cosa y otra o entre varias cosas. Pero también habla de, o se refiere a conceder u otorgar honra a alguien. Un cargo honorífico, un cargo honorable. Interesante, esto nos plantea que cuando nosotros entonces discernimos las cosas, primero separamos y luego le damos la importancia, le damos la honra a las cosas que prevalecen en el tiempo. ¿Me hago entender? Entonces, así nos damos cuenta que discernir y honrar es la esencia de nuestro caminar en el Señor. Gente que piensa, no solo que se emociona,
no solo que se impacta, bien la emoción, bien la conmoción, eso nos va a hacer pensar. Y cuando los cristianos piensan, suceden cosas extraordinarias. Porque cuando los cristianos piensan, van a hablar. Y cuando los cristianos o los hijos de Dios hablan, cosas de Dios suceden en el mundo que los rodea. Y para eso nosotros estamos aquí. Entonces, hoy más que nunca, hermanos míos, sobre todo en nuestro contexto de estos tiempos, íbamos tranquilitos. Alguien dijo por ahí que éramos el oasis de la América Latina. Se secó rápido el oasis. O sea, estábamos pensando que estábamos bien, pero como decíamos el otro día, alguien levantó la alfombra y resulta que debajo de la alfombra, por la rechupalla que había mugre. Tanta mugre que ha quedado la tendalada, ¿verdad? Entonces, hoy más que nunca, nosotros los hijos de Dios necesitamos mirar las cosas desde la perspectiva correcta y entender desde el entendimiento que hay que entender para ser entendido. Amén. Valga la redundancia. Entonces, vivimos tiempos en que cada vez más nuestra fe va a ser puesta a prueba, nuestra fe. Y ahí hay algo de lo cual debemos tomarnos con toda certeza y convicción, porque cuando es puesta a prueba la fe de los creyentes, es lo mejor que puede pasar. ¿De acuerdo? Es como cuando usted tiene una naranja. Imagínense, ayer veníamos de Padre Hurtado con la pastora por la Cuesta Barriga y pasamos a una parte y compramos pomelos. ¿Los ha visto en el supermercado? Esas cosas naranjitas. Bueno, estos eran amarillos y eran así unas cuestiones gigantescos, pomelos. Impresionante, ¿verdad? Jugosos, imagínenselos ahora mismo, qué cruel. Pero vamos a la naranja, que es más fácil, porque imprimir uno de esos pomelos es medio difícil. Pero ¿a qué quiero llevarlos con esto? A esto de la fe y de las situaciones que pasan y la relación con los creyentes. Porque cuando tenemos una naranja y queremos sacarle jugo a esa naranja, ¿tomado juguito de naranja? En la mañanita, qué rico es, ¿verdad? Entonces, cuando usted quiere hacer ese jugo de naranja, toma la naranja, ve la naranja y le dice, naranja, dame jugo. Y la naranja empieza a sudorar y se hace el jugo de naranja. No, ¿verdad? ¿Qué hace con la naranja? La parte en dos, o la aprieta, o la pone en un exprimidor y la machaca y la aprieta, y de ahí sale ese exquisito jugo que después saborea y toma usted. Así pasa con la vida de los hijos de Dios en este mundo. No es que Dios te está sacando el jugo, es que las circunstancias en medio de ti están exprimiendo aquel líquido, por decirlo de alguna manera, aquella sustancia bendita del Señor, que es la palabra que ha sido puesta en tu corazón para que resulten dichos poderosos. Amén. Los hijos de Dios somos hijos de la palabra, pero de la palabra de poder, no de la palabra ilusoria, no de las ambiciones, hechos que salen por nuestra boca y se vuelven realidad. Entonces tu fe y la mía tiene como punto de partida el que podamos nosotros oír con madurez lo que los tiempos nos están diciendo y lo que Dios nos está diciendo acerca de las circunstancias. Amén. Las situaciones que pasan nos van a hacer más inteligentes,
nos van a hacer más sensatos y sobre todo más entendidos en la situación que vivimos cada día, porque se trata de que tu oración y la mía no sea para que te encierres en un lugar para pedir protección, sino que al encerrarte allí, al apartarte, escuches la voz de Dios y tengas una palabra que decir. ¿Me hago entender, amada iglesia? Entonces, amados míos, debemos saber hacer la diferencia entre distinguir con claridad ante lo bueno y lo malo, entre lo que conviene y no conviene, entre lo que da honra y lo que no da honra. Debemos aprender. Y papá, que nos ama y está con nosotros todo el tiempo, está atento para guiarnos. Como me encanta como lo dice el Salmo 23. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Nos va a llevar derechito para que el propósito de nuestras vidas se cumpla. Sin embargo, hermanos míos, como también lo dice la Escritura, en Primera de Corintios capítulo 2, 14 y 15, Primera de Corintios capítulo 2, 14 y 15, lo hemos leído muchas veces, la palabra nos advierte y nos dice que el hombre natural o la mujer natural o el simple ser humano no puede percibir las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, dice la palabra, el espiritual juzga todas las cosas y él no es juzgado de nadie. Entonces, si nosotros vivimos nuestra fe naturalmente como cualquier persona que vive en este mundo y no estamos con Cristo en su trono juzgando las situaciones para que podamos dar los decretos, las palabras, las confesiones, los mandatos de fe adecuados para el mundo que nos rodea, entonces nos vamos a convertir en meras personas que son víctimas de las circunstancias, en lugar de ser personas que van adelante llevando una palabra de libertad y de sanidad. ¿Sí, iglesia? Entonces, considera esto en el contexto de la iglesia. El gozo del Señor es mi fortaleza, dice la palabra. Entonces, ¿qué buscamos en su presencia? Experimentar gozo. Y si viene una unción de gozo sobre la iglesia, bendito sea, nos ponemos de fiesta y salimos aquí enchufados al máximo, animados, todos contentos, todos alegres. Sin embargo, el sentido de este gozo para la iglesia, esta manifestación sobrenatural que de repente viene en un momento dado o en una oración puntual que te llenas de la gloria del Señor y genera un sentimiento, una emoción potente que te enchufa y te hace reír hasta quedar en el suelo a lo mejor. Eso no es un asunto para mero placer o solo para que te sientas bien y contento. Porque el gozo del Señor es nuestra. Entonces el gozo del Señor lo que viene a hacer a nuestras vidas es fortalecernos en el Espíritu Santo para empuñar las manos. Porque el reino de los cielos sufre violencia y solo los que pegan el combo primero lo arrebatan. Los violentos, los agresivos, en Dios, no en el mundo. ¿Estamos claros? Así que no se vaya a hacer desmanes por ahí o saquear supermercados. No se trata de eso. Fortalecidos para la batalla. El viernes que nos juntamos para orar, sin comentarios por la asistencia. Lo dije y qué. Bueno, pero no importa. En la oración que teníamos, los que estábamos,
Dios me mostró una palabra a la cual recurrimos continuamente y me llevó a Jeremías capítulo 1 y me dijo, ora con respecto a esto sobre Chile. Entonces Jeremías capítulo 1 verso 10 dice, mira que te he puesto sobre naciones y sobre reinos para arrancar, para destruir, para arruinar, para derribar, para edificar y para plantar. Entonces, haz oración con respecto. Y me puse a declarar la oración que Dios estaba dando y a fluir en ello y cubrir a Chile. Dios nos ha puesto sobre naciones y sobre reinos. O sea, en nuestro contexto, sobre esta nación y sobre su gobierno. Amén. Sobre todos los poderes del Estado en el fondo. Y métete allí con una palabra, ¿para qué? Para arrancar y destruir y arruinar y derribar todo aquello que no corresponde y plantes y edifiques el conocimiento de Dios, la bendición de Dios. Amén, iglesia. Entonces, de esa presencia, de esa inspiración, tú disciernes, tú entiendes, tú captas lo que está pasando y tienes una palabra para actuar en virtud de esa palabra, de modo que la voluntad de Dios se haga así como en el cielo, aquí también en la tierra. Porque ¿quiénes tienen esa conexión bendita? ¿Quiénes tienen el enchufe de la gloria de Dios? Los hijos de Dios. Entonces nosotros producimos esa conexión bendita y gloriosa. Por esto hay que discernir, amados míos. Entender, comprender, para aplicar, dar la honra de vida a las situaciones y a las personas, para que de esta manera podamos batallar con una fe agresiva que tiene palabras de vida eterna y que nos van a hacer fluir en inteligencia. Amén. O sea, tú no vas a ser una persona que solo vas a tener sensación de las circunstancias. Esa sensación de inseguridad que trae la violencia en las calles, delincuencia, vandalismo, etcétera, etcétera. Esa sensación terrible de ambigüedad que te pone nervioso por causa de la consecuencia que va a producirse y que ya se está produciendo por todos estos desbandes, todo este desastre en Chile, que baja la economía, sube el dólar, sube el costo de la vida. ¡Ah! ¿Sí o no? Me salió del fondo. Pero no se preocupen, es solo de la carne. Entonces yo tengo que pensar, discernir, para que mi emocionalidad, la afección que tengo de las circunstancias, se sujete a esta cabecita que está conectado con el corazón, porque del corazón mana la vida. ¿Estamos claros, hermanos míos? Entonces, en poquitas palabras, para no tomar mucho tiempo y podamos dar ocasión al Espíritu Santo para que nos fortalezca para la batalla. Déjame decirte algunas cosas que anoté aquí para que nosotros atinemos, tengamos mayor discernimiento. ¿Sí? ¿Qué cosas tenemos que discernir en medio de los tiempos? Sobre todo aquí en este Chile lindo. Tómate de la mano de Dios, de la dirección del Espíritu Santo en tu vida y tómale el pulso a los tiempos. Solo mira las noticias. Algunos cuestionan las noticias. Viejo, no veáis noticias, me dicen. Claro, porque está todo trastocado, manejan la información, etcétera, etcétera. Pero sea como sea, te ayudan a ver lo que está pasando, ¿sí? O sea, no te abstraigas.
Mientras más hijo de Dios o hija de Dios seas, más métete en medio de las circunstancias. No seas como el avestruz, o cielos, qué horror, y mete su cabeza en el hoyo y se abstrae de todo. Los balazos te van a llegar igual. Más bien, métete con Dios y tómale el pulso a los tiempos. Discierne los tiempos. Deja que los tiempos tienen que ver, en términos humanos, con los sucesos, las cosas que están aconteciendo, tiempos en la familia. De repente hay situaciones en la familia que causan caos, ¿o no? Uno que queda desempleado, otro que se enferma, otros que se agarran del moño y se pelean, otros que etcétera. Y así es, como eso en la familia, también es en la sociedad, y que de repente surge un gobierno o que se corrompe, o que no le achunta, o que no tiene carácter, o qué sé yo, y cuántas cosas suceden. Pero nosotros estamos allí, en medio de esa situación, sintiendo ese pulso, ¿o no? Porque hay movimiento. ¿Qué sucede aquí, Señor? Y ahí es donde tienes que meterte con Dios. En primer lugar, llama por teléfono a Dios. Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré. Esa es la parte más importante del versículo, mis hermanos. Te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces, no nos hagamos sabios en nuestra propia opinión, ni tratemos de entender las cosas desde nuestra perspectiva. Dios tiene un plan general. ¿Cuántos lo saben? Dios está encima de todo. Aleluya. Dios no tiene, se me arrancó esta situación, se me salió de control. Todo tiene un propósito. Para eso estamos los hijos de Dios. Entonces debemos discernir los tiempos observando, ¿sabe qué cosa en nuestro medio? Cómo se manifiesta el pecado. ¿Para qué? Para salir a la calle. Pecadores infames, arrepiéntanse porque el diablo los va a consumir y va a venir el infierno sobre ustedes. Nosotros cuando captamos el pecado de la sociedad, de nuestras vidas, de nuestras familias, etcétera, lo que sea, cuando empezamos a atender eso, hay un mensaje de los cielos que tiene que ver con lo que dice Romanos capítulo 5, verso 20. Mira, qué linda esta cita. Esto es lo que nos tiene que hacer entender la palabra. Capítulo 5 de Romanos, verso 20, dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abunde. O sea, todos acusados. Y aquí, por cuanto todos pecaron, están todos destituidos de la... O sea, nadie le va a apuntar con la vida. Pecado significa no darle en el blanco, andar extraviado completamente. Entonces, ¿para qué se introdujo la ley? Para declarar que hay pecado. Más, cuando el pecado abundó, ¿qué sucedió? Sobreabundó la gracia. Bendito sea el Señor. Entonces, cuando tú ves las circunstancias, tú ves esas noticias, tú escuchas de la familia o de situaciones de vecinos, etcétera, captas ese pulso. Ves el pecado allí manifiesto. Y eso te tiene que hacer hablar a ti. Hablar lo correcto. Padre, yo declaro tu gracia en el nombre de Jesucristo. El apóstol Pedro lo dice de esta manera. Tened entre vosotros ferviente amor. Amor ferviente, amor encendido, amor apasionado, amor que no busca lo suyo, que no hace nada indebido, etcétera, etcétera. Amor ferviente, porque el amor cubrirá,
va a desarrollar, va a generar cobertura, va a generar ideas, imaginación, palabras de poder para que la situación sea cubierta. Amén. Lo que mejor nos puede pasar como hijos de Dios en estas circunstancias con respecto a Chile entero, con respecto a su gobierno, con respecto a las demandas sociales y todo lo que está pasando, es que nosotros generemos una palabra de bien, de inteligencia espiritual para cubrir la nación. Usted tiene que dejarse exprimir por el Espíritu Santo en la situación. Salir de la generalidad a lo específico. Porque en la guerra son todos generales, ¿o no? Entonces hablamos generalidades, po. Y no vamos a la especificidad. ¿Lo dije bien? Señor asesor de lenguaje. Ah, no, tú estudiaste música, no estudiaste lenguaje. Ah, perdón. La especificidad, no es esa la palabra. Bueno, lo específico, lo particular, gracias. Porque campeones para hacer oraciones generalizadas. Ten misericordia el país, Dios mío, que no pase nada malo, punto. Es como un meme que yo vi por ahí en el Facebook. Entonces aparece el Chayoy, no, y los nombres. El compadre de Gris Villantina, ¿cómo se llama? John Travolta, gracias. ¿Lo vio, no? Aparece John Travolta en el... Son espirituales. En el podium ahí de la presidencia, donde está el presidente para hacer un discurso y aparece John Travolta, obviamente no hay nadie ahí, y mira para todos lados, y bendecimos al presidente para que Dios lo ilumine. ¿Amén? Pero ¿a qué me refiero con esto? Que así estamos nosotros los creyentes a veces. El mundo demandando una oración inteligente, revelada por el Espíritu Santo, específica con respecto a una situación. Para eso hay que informarse, estar atento, escuchar comentarios, sacar buenas ideas. Porque pucha que hay comentarios en la tele hoy en día y en la radio, donde sea que va, ¿sí o no? Todos los programas de noticias y sociales están abocados a un entrevistado. Algunos hablan brutalidades, otros hablan súper buenas ideas. ¿Verdad que sí? Tómelas para que tengamos argumentos para presentarlos delante de Dios. Me compliqué la historia, ¿o no? La otra vez nos animaba a que leamos la Constitución. No tenemos idea de lo que significa eso. Constitución, está por ahí para el sur. Sabemos algo más que eso, ¿verdad? Entonces, hermanos míos, en primer lugar, discierne el pulso de los tiempos, porque, anótate esta, lo que hablas determina el fruto y el carácter de tus obras en medio de los tiempos. El carácter, la dinámica que tú tienes para con los tiempos está determinado por lo que tú estás hablando allí en el secreto, ¿o no? Lo que tú buscas en el secreto, papá te recompensa en lo público. Y en el secreto tú recibes palabras de vida eterna. A veces el Espíritu Santo te lleva y te pones a orar en otras lenguas, no entendiste nada de lo que dijiste, pero se edificó dentro de ti un argumento, una cosa potente. Y cuando fuiste a reaccionar en el mundo en que vives, ideas vinieron a ti y se iluminaron cosas de vida para otros. Amén. Entonces, si ves una persona en la calle y le vas a hablar del Señor,
No solamente vas a ir y vas a decirle, tú necesitas a Jesucristo porque si no te vas a ir al infierno. Más bien que te arrepientas ahora mismo y te redarguya el Espíritu Santo y el Espíritu de etcétera, etcétera, venga. Y le ponemos y le hablamos y la persona no entiende nada. En lugar de que tú estés empoderado con una palabra de Dios y le presentes a Jesucristo, pero a través de una palabra de ánimo específica para Él. ¿Qué surgió de ti? Y tú corriste el riesgo y se la soltaste. ¿Cuántos saben eso? Amén. Métete con eso. Discierne el pulso de los tiempos. No seas un cristiano, un hijo o una hija de Dios que no capta nada. Nosotros tenemos que ser más inteligentes que nadie. Y no tiene que ver inteligencia en el espíritu. Inteligencia de Cristo no significa intelectualidad humana. No significa que usted tiene todas las neuronas 100% activas. ¿Amén? 2. Primero, capta los tiempos, para que los tiempos te generen palabra. ¿De acuerdo? Segunda cosa, capta, discierne, toma atención a la prueba. La prueba. De repente uno le habla de prueba a los hijos de Dios o hijas de Dios y se achaca el corazón. El Señor te ha puesto en una prueba. ¡Ay, qué lata! Mira lo que dice Santiago, por favor. Vamos a revisar 2 citas ahí. Santiago capítulo 1, por supuesto, versos 2 y 4, o 2 al 4, dice esto: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe producirá paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que nada os falte, o que no falte cosa alguna. ¿Amén? ¿Qué significa esto? Que cuando nosotros estamos en dificultades, nuestro entorno está en dificultades, hermanos míos, lo primero que nos va a decir la dificultad es que esa dificultad va a generar ¿qué cosa? Paciencia. Porque la paciencia es la virtud en el Espíritu Santo que te pone expectante con respecto a lo que Dios quiere hacer. Amén. Abre tus sentidos. La paciencia es un fruto del Espíritu Santo que te pone en espera, pero no en espera pasiva, en espera activa. Para que yo esté perfecto y cabal, esté completo en todas las situaciones. Siempre que nosotros nos encontremos con dificultades, nos vamos a encontrar con oportunidades. Ya lo hemos dicho antes. Y lo decimos de esta manera ahora. Mira lo que dice Pablo a los Romanos en el capítulo 5, versos 3 y 4. Romanos capítulo 5, versos 3 y 4. Dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, o sea, los problemas grandes. Otro raro, ¿verdad? Nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Otro aspecto. Por eso la prueba tiene que tener su obra completa. ¿En qué? Tiene que generar sentido de expectativa, de paciencia, de atención. ¿Sí, iglesia? Entonces, las dificultades siempre están dispuestas para que a nosotros nos empujen hacia una sabiduría que nos va a llevar a hacer la distinción, la separación. Párese un poquito aquí.
párese, porque aquí yo declaro la gracia de Dios. Aquí la cosa está horrible. Aquí no sabemos por dónde vamos. El Hugo Chávez resucitó y está dejando la tendalá, dicen algunos. No se había muerto, andaba de parranda, como dice la canción. Y todos asustados y preocupados. Pero nosotros, en lugar de eso, en medio de la dificultad, usted va a ver y va a decir una palabra. Va a ser una distinción entre lo que sucede y lo que Dios quiere. Para eso son los hijos de Dios, hermanos míos. Para eso es que tú y yo nos conectamos. ¿Se está conectando todavía en el Espíritu a las 10 de la noche para orar por Chile? Hágalo. Si no lo ha hecho, retómelo. Y tenemos una listita de temas, una serie de declaraciones que hemos ido compartiendo para que tengamos argumentos espirituales. Pero eso aplicado a todos los aspectos de nuestra vida, porque los problemas tuyos y míos y el problema de todos los demás no son para traer juicio, mis hermanos, que destruye. No, no es para traer juicio que destruye, sino para traer en este contexto, en el contexto de la gracia, para traer el cielo a la tierra. Amén. Alguien tiene que conectar el cielo con la tierra. No va a venir por sí solo. Porque el mundo que nos rodea está en pecado. ¿Estamos claros con eso? Y usted que está en medio del mundo, yo estoy fuera del pecado porque estoy en Cristo. ¿Estamos claros? Entonces, como estoy fuera del pecado, puedo hacer la conexión. Y puedo traer el cielo a la tierra. ¿Cómo traemos el cielo a la tierra otra vez? Porque tengo una palabra de restauración, una palabra de salvación, un comentario que da vida. Me estoy en un aspecto nutriendo de las circunstancias para captar lo que me dicen las circunstancias, para captar la necesidad, y en virtud de esa necesidad que me grita, yo tengo una palabra de declaración, una sentencia, porque el espiritual juzga todas las cosas. El que juzga tiene un veredicto, tiene una declaración absoluta, una palabra de autoridad. Por eso es que todo lo que yo digo y creo en mi corazón, será hecho lo que digo. Porque estoy conectado con los propósitos del Padre. Ahora, si estoy como pajarito volando por ahí, a merced de cualquier cosa, y lo único que estoy diciéndole a Dios son anhelos propios, deseos propios, y llantos amargos y situaciones, me enojé con Dios, algunos dicen, por lo que está pasando. Atina. Y volvámonos al Señor. Y hagamos lo correcto. ¿Ha escuchado esta segunda de Crónica 7:14? Lo hemos repetido mucho en este tiempo, ¿verdad? Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y se convirtieren de sus malos caminos. Entonces nosotros traemos a esa palabra un sentido, mal sentido del arrepentimiento. Perdónanos, Señor, hemos pecado y nos apartamos y traemos culpabilidad. Queríamos hacer lo bueno, pero no hicimos lo bueno. Entonces, agravantes. Y se pone así una carga de culpa encima. Y al final, cuando dice la parte más rica del texto, sanaré su tierra, usted está más enfermo que nadie, porque se achacó una cantidad de culpabilidad. Pero lo que la Biblia está diciendo, si se humillare mi pueblo primero. ¿Qué quiere decir eso? Dice que el que se humilla será enaltecido. Entonces, cuando el pueblo de Dios se humilla, es cuando se levanta sobre las circunstancias y enaltece y exalta a aquel
que posee o por el cual has sido comprado y poseído. ¿Me hago entender o no? Si se humillare mi pueblo no significa denigrarse ni menoscabarse, sino que significa exaltar lo que tengo aquí en mi vida para que ese Dios que merece toda gloria y toda honra reciba retribución. Sobre el cual mi nombre es invocado. Padre, santificado sea tu nombre en Chile. ¿Sí, iglesia? Tomo la vergüenza de Chile, tomo el oprobio de Chile y santifico tu nombre en esta nación. Aleluya. ¿Me hago entender o no? Entonces yo sanaré su tierra. Porque esa oración de humillación trajo una exaltación que desata sanidad. ¿Lo está captando? Gracias, Señor. Entonces, primero, ¿qué era lo primero? ¿Qué teníamos que discernir? Porque son 3 discernimientos. Acuérdeme. Los tiempos. ¿Sí? Escuche los tiempos. Discierna los tiempos, escuchándolo, atendiendo los tiempos para declarar lo que tenemos que declarar. ¿Qué nos van a decir los tiempos? Que hay pecado. Pero donde abunda el pecado, ¿entiende? Ese es el punto. Segundo, discierne qué cosa, el problema. El problema te grita. El problema te grita. ¿Y qué te grita el problema? Algo que tú tienes que declarar, con la cual tú tienes que cubrir el problema. No huyas de los problemas. No le pidas a Dios que solucione los problemas. Tú da resolución, tú haces decretos de bien. Para eso te puse aquí en la tierra. ¿O no? No es pliego de peticiones. Es ocasión de declaraciones. Ah, salió buena esa, anótala, por favor. Y termino con esto. Tercero, reafirma tu vocación. Hoy día tu vocación. Segunda de Pedro capítulo 1 verso 10. Mírese esta. Segunda de Pedro capítulo 1 verso 10. Y eso que en la mañana yo estaba borrado. ¿Ha estado borrado usted? Como que si se hubiese tomado 4 piscolas la noche anterior. Yo no tomo pisco, primero que nada. Entonces estaba ahí, Dios mío, estoy en blanco, y clamaba y buscaba de Dios. Y de repente empezó a fluir esta palabra y me dejó más encendido que... Reafirma tu vocación. ¿Qué dice segunda de Pedro? Dice, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Firmes y adelantes. ¿La cantó alguna vez o no? O este es de la fe, sin temor alguno que Jesús nos ve, etcétera, etcétera. Hacer hoy día más que nunca firme el llamado, la vocación que tú tienes en este mundo. ¿Sí? No dejes que las situaciones y el mundo mismo te hagan sentir una víctima de las circunstancias y quedes a merced de las circunstancias clamando a Dios. Dios mío, por favor, provéeme. Guarda a mis hijos, Señor, etcétera, etcétera, que no me vaya a quedar sin pega porque resulta que, etcétera. Tú levántate y toma tu vocación. Amén. Tu vocación es la de Cristo. ¿Sabe por qué Cristo murió? Murió por los pecados del mundo. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Amén.
Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo para hacer presente la gracia de Dios en mi vida. Y eso es lo que tiene que suceder. Efesios capítulo 4, verso 1 lo dice de esta otra manera. Efesios capítulo 4, verso 1. Yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Fuimos llamados. Tenemos una vocación por delante que desarrollar. Vocación tiene que ver con sentido de servicio, de dar a otros. Me aboco a hacer bien a los demás. ¿Sí? Con palabras de vida eterna. Entonces, en la medida, mis hermanos, y estoy con esto concluyendo, en la medida que insistamos en hacer presente quiénes somos en medio del mundo que nos rodea, otra vez se lo digo, en la medida que tú y yo insistamos en hacer presente quiénes somos en este mundo, la gracia de Dios que ha puesto en nosotros se va a manifestar. Amén. Entonces, ¿quién soy yo? El cuerpo de Cristo. ¿Y qué hace Cristo en medio del mundo? Bendice, tiene dones, tiene capacidades para ir, para sanar, para libertar, para cubrir. ¿Estamos claros? Para abrir prisiones. Para eso estoy en este mundo. Entonces, sentido de vocación. Y eso le da realce a nuestra vida. Sentido de valor. Y Dios nos cubrirá en todo. Entonces, como recién estaba diciendo, no estoy reiterativo esto en nuestros mensajes. No estoy aquí para pedirle a Dios que me asegure. Dios ya nos aseguró. No nos falta nada en Cristo. Tu vocación en Dios, entonces, opera en virtud de tu discernimiento. Tu vocación opera en virtud de tu discernimiento. Y recuerda esto, discernir tiene que ver con dar honor a alguien. ¿Se acuerda de la definición? Entonces, cuando tú disciernes, tú valoras lo que posees, la virtud que hay en ti para ponerla por obra. Ahora, la Biblia dice en 1 Samuel capítulo 2, verso 30, no busques el texto, yo se lo digo, Él honra a los que le honran. ¿Qué te parece eso? ¿A quién honra a Dios? A los que los honran. Honra significa con destacarse. Si tú honras el llamado que el Señor te ha hecho en este mundo, ¿para qué te llamó Dios? No para que tengas que alcanzar tu salvación. No para que Dios sea tu Dios con minúscula. Es para que Dios sea tu Señor. Y yo te he mandado al mundo, te dice el Señor, para que vayas y rescates, para que plantes y edifiques, para que arranques, arruines y deshagas todas las obras del diablo y vayas con virtud y te exaltes tú. ¿Para qué te exaltes tú? Para no para envanecerse sobre los demás, sino para que los demás noten en quién tú has creído. ¿Cuántos lo creen conmigo? ¿Cómo vas a enfrentar tus días mañana? ¿Qué pasa si la cosa se pone más difícil? Pareciera que menguó el asunto. Pero todavía hay muchas cosas, ¿sí o no? Y el mundo sigue convulsionado. Y la Biblia dice que los tiempos no van a ser mejores. No esperes mejores cosas del mundo. Espera mejores cosas de Dios. Para traer al mundo. Para cubrir tu tierra con buenas palabras. Amados, tenemos el poder de lo que tú digas va a ser hecho. ¿O no? Todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, yo te lo daré. ¿Cuántos lo creen? Póngase en pie conmigo.
Entonces, amada iglesia, cuando hoy día salgas de aquí y te encuentres con el mundo que te rodea, a partir de tu familia, de tus vecinos, de tu barrio, etcétera, etcétera, cuando en la tarde veas las noticias y veas lo que está aconteciendo, te vas a encontrar con una realidad. El asunto es cómo tu fe en Cristo Jesús va a afectar esa realidad. Cómo las circunstancias, o qué te harán pensar las circunstancias. ¿Pensarás con la desesperación del mundo? ¿O pensarás de acuerdo a la palabra de Dios? ¿Para qué vas a tomar la Biblia? ¿Como un símbolo de protección? ¿O como un instrumento de palabras de vida eterna para cubrir nuestros días? Argumentos de justicia. Donde hay injusticia, yo pondré justicia. Donde hay maldad y destrozo, yo pondré edificación. Donde hay malos gobiernos y donde hay corrupción, yo estableceré bendición, prosperidad, honorabilidad, honradez, etcétera, etcétera. Ahora puedes decirle al Señor: heme aquí, tuyo soy, envíame a mí, envíame porque tú me escogiste y me capacitaste y pusiste dones que voy a descubrir en la medida que me involucre a favor de otros. Dones que se van a manifestar prodigiosamente, maravillosamente, en la medida que un hambre para el bien de los demás se apodera de mí. Aquí estoy, Señor, dile, para servirte a ti. Y al servirte a ti, serviré al mundo que me rodea, a partir de mi propia familia, trayendo palabras de bien. Cuando yo te busque, no te voy a buscar para que me bendigas, te voy a buscar para que tu bendición salga de mi boca con poder y cubra a muchos. Estoy aquí, Señor. Dile con todo tu corazón, dispuesto a ti, para servirte, para exaltar mi vocación, para exaltar las palabras que tú me des y mirar las circunstancias con tus ojos, que no miran otra cosa que la ocasión, la oportunidad maravillosa en medio del mal, para que tu gracia abunde. Donde abunde el pecado, sobreabundará la gracia. Dile: porque tuyo soy, Señor. Aleluya. Levanta tus manos y adora al Señor. Y deja que Él venga a tu corazón y ponga convicción en lo que sientes. Luego vamos a orar por algunos, por alguna situación. Vamos a orar por enfermedades. Vamos a adorar al Señor.